Del neoclasicismo al romanticismo, por Natalia Navarrete, Cali Ramírez y Romina Vázquez. El neoclasicismo tuvo su origen en Francia en el siglo XVIII. Buscaba acercar y retomar los valores de la antigüedad clásica grecorromana. 1668. Publicación de las fábulas de La Fontaine. Poemario recopilatorio de fábulas adaptadas en verso libre por Jean de La Fontaine. Vivió desde 1621 hasta 1695 y fue miembro de la Academia Francesa. Sus cuentos y relatos en verso fueron incluidos por la Iglesia en su índice de libros prohibidos en 1703. 1712. Jonathan Swift publica Los viajes de Gulliver, una sátira a la sociedad de la época. Este libro fue muy popular desde su publicación, siendo uno de los principales temas de discusión en los círculos sociales. Los más estudiosos lograron identificar la sátira presente en ella y ver los rasgos perspicaces de su moralidad. Swift vivió desde 1667 hasta 1745 y fue uno de los más celebrados críticos de su época. Buscaba crear conciencia de los defectos de la humanidad. 1719. Daniel Defoe publica Robinson Crusoe, novela con una narrativa realista donde el protagonista busca imitar su vida en Inglaterra luego de un naufragio. Se promueve el amor por la vida. Robinson Crusoe fue bien recibido en el mundo literario y a menudo se le reconoce como el comienzo de la ficción realista como género. Defoe vivió desde 1660 hasta 1731 y fue precursor de la prensa económica y panfletista. 1733. Alexander Pope publica el ensayo sobre el hombre, poema dedicado a St. John, el vizconde de Bolingbroke. Vivió desde 1688 hasta 1744 y fue destacado por sus traducciones de Homero, edición de las obras de Shakespeare y su poesía satírica, filosófica y moral. 1789. José Cadalso publicó Cartas Marruecas, donde metaforiza a España como esqueleto gigante. Al comienzo, el texto pasó desapercibido, pero fue revitalizado por los estudiantes extranjeros de español que lo utilizaban como libro de texto. Cadalso vivió desde 1741 hasta 1782 y fue la figura literaria más importante del siglo XVIII. Nombrado Caballero de Santiago en 1766 y exiliado en 1768 por ser el supuesto autor de un manuscrito que ofendía el honor de las damas de la corte. 1805. Leandro Fernández de Moratín, hijo de Nicolás Fernández de Moratín, publica la obra El sí de las niñas, la cual genera una crítica a la moral de la sociedad española de la época, inclusive a los matrimonios concertados entre hombres adultos y mujeres muy jóvenes, como lo evidencia la obra. El público la recibió muy entusiastamente, por lo que tuvieron que hacer muchas funciones. Aunque la Inquisición quiso censurarla en reiteradas veces por su temática, no lo lograron debido a falta de pruebas. Vivió desde 1760 hasta 1828 y fue el fundador de la historiografía teatral española, siendo el más relevante comediógrafo neoclásico español del siglo XVIII. El romanticismo tiene origen en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII, precedida de diversos acontecimientos históricos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Guerra de la Independencia Española, entre otros. Percibía al mundo bajo una manera de sentir y concebir la naturaleza y la existencia humana específica. Buscaba explotar la concepción de la conciencia cargada de una percepción pesimista y angustiosa. Cuestiona el culto a la razón y es la exaltación de los sentimientos y la emocionalidad. 1817. Hoffmann publica Cuentos nocturnos, donde se encuentra El hombre de arena. Hoffmann vivió desde 1776 hasta 1882. Participó activamente en el movimiento romántico de la literatura alemana y tuvo una gran influencia sobre renombrados autores como Poe, Dickens y Kafka. 1818. Mary Shelley publica Frankenstein, ícono del movimiento. Narra la historia de un científico que crea vida a partir de cadáveres.
Su impacto fue tal que se convirtió en un ícono en el mundo entero. Shelley vivió desde 1797 hasta 1851 y fue creadora del libro que inauguró la ciencia ficción e iniciadora del pensamiento feminista. 1819. Walter Scott publica Ivanhoe, la cual nos muestra una aventura caballeresca donde el protagonista se encuentra frente a un amor prohibido por el cual a lo largo de la historia lucha. Vivió desde 1771 hasta 1832. Fue miembro de francmasonería y la Sociedad Real de Edimburgo, y además fue el creador del género que hoy conocemos como novela histórica. (1831) Víctor Hugo publica Notre Dame de París o Nuestra Señora de París como estrategia para generar fascinación en el público por la catedral y evitar su demolición por parte del ayuntamiento. Crea la historia de Quasimodo, hombre deforme quien se enamora de la gitana Esmeralda y a quien resguarda dentro de las murallas de Notre Dame. Hugo vivió desde 1802 hasta 1885 como gran influyente. Fue fundador de la Sociedad de Derechos de Autor de Francia y miembro de la Academia Francesa. 1840. José de Espronceda, poeta, publica El estudiante de Salamanca con 1704 versos. Espronceda vivió desde 1808 hasta 1842. Fue un distinguido en la Guerra de la Independencia, recibió cruz y medalla de la Orden de San Hermenegildo y el grado de coronel y fue además exmiembro del Senado francés. 1843. Edgar Allan Poe publica El gato negro en el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia, originando el subgénero policíaco. Además, ejerció una gran influencia en la literatura simbolista francesa y en el surrealismo. Poe vivió desde 1809 hasta 1849. Fue renovador de la novela gótica y maestro universal del relato corto. Los premios Edgar fueron inspirados en su honor. 1844. José Zorrilla publica su obra teatral Don Juan Tenorio, clásico del drama romántico español. Fascinó al público desde su primera representación en Madrid en el año 1844 y se convirtió en el drama popular del repertorio nacional español. Desde 1817 hasta 1893, Zorrilla fue miembro de la Real Academia Española y principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. 1862. Gustavo Adolfo Bécquer publica El Miserere como una más de sus leyendas, por la cual el protagonista termina perdiendo la cordura. Bécquer vivió desde 1836 hasta 1870 y fue máximo representante de la poesía posromántica. Su obra, Rimas y Leyendas, está vinculada con el Museo Universal y el Contemporáneo.